SER Podcast. A pesar de que la mitad de la población española está ya completamente vacunada, el 50,7% de los españoles tiene ya puesta la pauta completa, a pesar de ese dato, el gobierno acaba de reconocer que es muy delicada la situación sanitaria que está empezando a provocar esta quinta ola, muy delicada, literal. El número de ingresados por COVID ha aumentado un 65% en una semana, en el caso de las UCIs un 45%, y aunque la incidencia acumulada está ya en 600 casos, la cifra de muertos sigue por lo menos aún muy contenida. 23 personas han muerto por COVID desde el viernes. Hay una comunidad que ha dado hoy el paso de pedir a sus ciudadanos que se vuelvan a poner la mascarilla por la calle, siempre también en exteriores. Es Baleares. No la hacen obligatoria de nuevo, se lo estaban planteando, pero no la hacen obligatoria, ni siquiera está claro que pudieran hacerlo legalmente, pero el gobierno balear sí que pide a la ciudadanía que se vuelva a poner la mascarilla en todas partes, también en la calle. Radio Mallorca, Lucía Bórquez. La mascarilla será recomendable en exteriores, pero no obligatoria en Baleares, una medida que el gobierno de las islas ha debatido con patronal y sindicatos y que queda finalmente en eso, en una recomendación. Lo que sí se ha aprobado es un endurecimiento de multas a quienes participen en botellones de 1.000 euros mínimo y de hasta 5.000 si la persona está rompiendo la cuarentena o es positiva. También se recorta el número de comensales en restaurantes y bares y se adelanta la hora de los cierres a la 1 de la madrugada con la prohibición de reuniones sociales entre no convivientes a esa hora. El ejecutivo de Francina Armengol tendrá que recurrir a los tribunales para contar con el aval a esta medida. Pasos atrás con el objetivo de frenar la escalada de contagios y de la incidencia que supera hoy los 500 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Y una noticia de hace solo unos minutos: la policía ha detenido al hombre que le dio un salvaje puñetazo en el metro de Madrid este fin de semana a un sanitario que le había recriminado que no llevara la mascarilla puesta. Sabíamos que los investigadores habían conseguido identificar al hombre gracias a las imágenes de quienes grabaron la agresión, pero nos confirman, lo acaban de detener. Ana Terradillos, buenas tardes. Buenas tardes, sí, detenido y ahora mismo en la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Tiene 19 años, es de nacionalidad colombiana y ha sido arrestado, según fuentes policiales, cuando se dirigía a Aymar a su domicilio para recoger efectos personales e intentar probablemente escapar a algún otro lugar. De hecho, se había cambiado el color del pelo y ocultaba los aros que llevaba habitualmente en las orejas para evitar ser reconocido policialmente. La detención, como dices, ha sido apenas hace 2 horas y llega después de que una persona haya acudido esta mañana a los juzgados para declarar que conocía al presunto agresor y aportar sus datos personales. Se le ha tomado declaración y, según fuentes policiales, el arrestado ha dicho ante la policía que le sentó muy mal lo que le dijo el sanitario, es decir, que se pusiese la mascarilla y que por eso le pegó. Se le atribuye presuntamente un delito de lesiones graves. Y del sanitario, que sabemos cómo está, porque la lesión en el ojo fue muy grave. Javier Bañuelos, buenas tardes. Buenas tardes, pues está relativamente bien, está en su casa de baja laboral, recuperándose. Por deseo personal no quiere que se sepan los detalles de su estado de salud, pero fuentes sanitarias Aymar nos confirman que no ha perdido el ojo. Finalmente no tuvo que ser operado, pero se ha perdido visión por culpa de ese brutal puñetazo que recibió en su cara. Esta noche va a estar en Hora 25 Ignacio Zembrero, el hasta ahora por lo menos único periodista español del que hay constancia de que ha sido espiado por el programa Pegasus, la herramienta israelí que han utilizado gobiernos de medio mundo para meterse en los móviles ya no solo de periodistas, sino también de líderes opositores o activistas. Es un escándalo enorme del que les vamos a dar todos los detalles aquí en Hora 25 a lo largo de la noche. Antes, hay media deportes con Jesús Gallego. Empiezan los Juegos esta semana. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, estamos a 4 días de la apertura oficial de los Juegos, que será el viernes, aunque la competición va a empezar ya el miércoles. El jueves, por ejemplo, va a debutar el primer equipo español, la selección de fútbol, que juega ante Egipto su primer partido. Cada día a las 8:30 ordenaremos aquí los Juegos Olímpicos y hablaremos, por supuesto, del mercado de fichajes, algo raquítico. Las noticias de hoy: Depay, el holandés, ya está en Barcelona para pasar reconocimiento médico con el equipo de Koeman. El Madrid ha anunciado la cesión de Brahim al Milán para las próximas 2 temporadas. ¿Qué tiempo vamos a tener en estas próximas horas, Luismi Pérez? Buenas tardes. Las próximas horas seguirán marcadas por el tiempo tranquilo. Esta próxima noche de muy mal dormir en gran parte del Mediterráneo, del centro y del sur peninsular, también en Canarias. Y ya perspectiva que el martes vuelva el calor a gran parte del país. Sobre todo se desplaza el máximo hacia el Júcar, el Ebro y el interior de Cataluña, con máximas entre los 35 y 40 grados. En el suroeste del país mañana baja algo la temperatura y también en Canarias. Y tendremos algunas nubes bajas matinales pegadas al Cantábrico, también a Galicia o al norte de Canarias, y mañana por la tarde tormentas
que van a acabar siendo bastante fuertes, sobre todo en el interior de Cataluña, en Aragón, en la provincia de Soria y en Navarra y La Rioja. Tormentas que en muchos casos vendrán acompañadas de fuertes rachas de viento. Viento que no ayuda a los equipos de emergencias que están trabajando en el incendio de La Rioja. Ana Corbatón, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Los bomberos se preparan ya para una segunda noche de mucho trabajo en el Monte Yerga. Ya se han quemado cerca de 400 hectáreas y el fuego sigue sin estar estabilizado. La presidenta de la comunidad ha visitado esta tarde la zona. Radio Rioja, Beatriz Jordán. Sí, La Rioja continúa afrontando el incendio más grande registrado en décadas en la comunidad. Un fuego que hasta ahora está perimetrado pero no estabilizado. El viento es el principal enemigo en este momento y las siguientes horas serán decisivas. La presidenta de La Rioja ha visitado esta tarde el puesto de mando y ha subrayado el daño que este incendio está provocando en un área que es reserva de la biosfera. Concha Andreu. Todo esto, lógicamente, se está trabajando y nos viene a dar la razón que por qué tenemos que poner el empeño el Gobierno en proteger la biodiversidad y en tener de cerca los efectos que el cambio climático está realizando en nuestros montes. Se investigan las causas que originaron este fuego, pero ya se sabe que las llamas comenzaron en un área recreativa en la que durante estas fechas no está permitido hacer fuego. Además, el consejero de Sostenibilidad asegura que continuarán retenes de vigilancia durante toda la noche. A esta hora todavía casi 140 profesionales continúan en la zona, entre los que se encuentran efectivos de la UME y 9 medios aéreos. La noticia de esta tarde está en el proceso de vacunación. Más de la mitad de los españoles tiene ya la pauta completa. Nicolás Castellano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es el dato que destaca hoy el Ministerio de Sanidad. Desde el viernes se han inoculado casi 1 millón de dosis, de ellas 668.000 son vacunados con esa pauta completa, lo que hace que se superen los 24.041.000 personas que han recibido ya la pauta completa en España. Esto es exactamente el 50.7% de la población española, hito que destacaba así esta tarde la secretaria de Estado, Silvia Calzón. Y estos buenos datos nos permiten anunciar hoy que hemos alcanzado un hito muy importante. Más de la mitad de la población española está vacunada ya con una pauta completa de vacunación, es decir, más de 24 millones de personas, concretamente el 50,7% de la población. Por otro lado, el porcentaje de los vacunados con al menos una dosis supera el 62% de los residentes en nuestro país y se sitúa cerca de los 29,5 millones. Por regiones, Madrid con el 91% de las dosis recibidas inoculadas y Melilla por debajo del 90% siguen siendo las regiones con menos dosis inyectadas con respecto a las recibidas. Hoy les estamos contando que España no va a recibir ni a distribuir más dosis de AstraZeneca. Las comunidades autónomas tienen ya inyecciones suficientes para inmunizar a todas las personas que faltan del grupo de edad entre los 60 y los 69 años, que es el único al que ahora mismo se le administra esta vacuna. Las que sobren se van a donar a otros países a través del mecanismo COVAX. Y sobre la evolución de la pandemia, sube la presión hospitalaria. Los pacientes con coronavirus ocupan ya más del 10% de las UCIs y la incidencia acumulada roza ya los 600 casos por cada 100.000 habitantes. Ha subido 62 puntos durante el fin de semana, Nico. Sí, dice Sanidad que la velocidad de ascenso en los casos va disminuyendo, pero seguimos en un momento delicado, es la expresión literal que ha utilizado la doctora Serra. Se suman a la estadística 61.000 casos con respecto al viernes, la incidencia acumulada roza los 600 puntos y hay 7 comunidades por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Ha aumentado, como señalabas, un 64% de ingresos por COVID con respecto al lunes pasado y un 45% en UCIs. Son 6.500 hospitalizados y más de 1.000 pacientes en las UCI. Hay 50 fallecidos en los últimos 7 días y también destacan, en cuanto a este informe de datos que da el Ministerio de Sanidad, dice la doctora Serra que el 85% de casos se corresponden en los últimos días a menores de 30 años. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha estado esta mañana en la SER, en Hoy por Hoy, y ha descartado un nuevo toque de queda a pesar del impacto de esta ola. Estaría bien aunar esa doctrina de los jueces, ¿no? Que hubiera un consenso sobre estas restricciones. Pero yo creo que hay herramientas suficientes, comunidades autónomas que han conseguido esa aceptación por parte de las autoridades judiciales, y yo creo que lo importante es que todas las comunidades, sabiendo ya qué es lo que está siendo aceptado, pues sigamos esos estándares que ya están siendo aceptados. En Reino Unido, primer día de la nueva libertad. Los ingleses lo han celebrado en los pubs y discotecas a las 12 en punto de la medianoche.
Este es el sonido que nos llegaba desde allí. Y hoy Boris Johnson, quien por cierto ha dado negativo en la prueba PCR que le han hecho tras haber estado en contacto con su ministro de Salud, infectado por COVID, dice que no hay marcha atrás. Y aprendiendo del nefasto resultado que ha tenido en algún país la apertura de discotecas, no dice cuál, ellos estudian aplicar que se pida el certificado de vacunación que ya tienen el 60% de los británicos para acceder a lugares donde haya grupos grandes de gente. Las cifras de contagios hoy allí, en Reino Unido, están como en los momentos más álgidos de la pandemia. Begoña Arce. En el Día de la Libertad y de la supuesta vuelta a la normalidad, Boris Johnson anuncia nuevos controles. Horas después de la reapertura de las discotecas, el primer ministro declara esta tarde que estos locales son un continuo riesgo. En otro cambio de estrategia, Johnson ha anunciado que a partir de septiembre se pedirá el pasaporte del COVID en discotecas y en otros eventos masivos en recintos cerrados, eventos que no ha especificado. Para finales de septiembre, cuando todos los mayores de 18 años hayan tenido la oportunidad de tener las 2 dosis, pensamos exigir la vacunación completa como condición para entrar en discotecas y en otros recintos donde haya grandes multitudes. La prueba de un test negativo ya no será suficiente. Un 35% de jóvenes entre 18 y 30 años aún no está vacunado. El Gobierno también ofrecerá la vacuna a niños mayores de 12 años que corran riesgo de contraer COVID y a los que vivan con personas vulnerables. La decisión de eliminar las restricciones justo cuando los contagios se disparan alarma a la comunidad internacional. Estados Unidos ha aconsejado a sus ciudadanos que no viajen al Reino Unido. Desde este lunes los británicos que vienen a España a pasar sus vacaciones y estén vacunados no tienen que guardar cuarentena a la vuelta. Y eso ha disparado las reservas para volar a nuestro país desde allí, un 400%. A pesar de esos buenos datos, los mercados acusan el temor a nuevas restricciones en todo el mundo. Hoy todos los índices europeos han cerrado con importantes pérdidas. El IBEX 35 ha registrado su mayor caída desde abril, cerca de un 2,5%. Los analistas apuntan a la evolución de la pandemia y también al descenso en el precio del petróleo. Sira Valdés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El IBEX registra hoy su segundo mayor castigo del año, se deja un 2,4% y vuelve a cotizar en niveles de principios de marzo, pero salva por la mínima la cota de los 8.300 puntos. Los valores turísticos, pero también los bancarios o los industriales lastran al selectivo en una sesión en que solo 3 valores, Almiral, Farmamar y Siemens Gamesa, escapan al rojo. IAG, con más de un 5,5%, ha sido el valor más bajista. La situación es similar entre los principales parques del continente. El miedo a la expansión de la variante Delta ha llevado a los inversores a apostar por las ventas, dicen los analistas, que se han saldado con caídas que han llegado a superar el 3% en el caso de Milán. También cotizan en rojo los principales índices de Wall Street, con caídas que rondan ahora el 2%, un temor que no solo afecta a los mercados de valores, también al petróleo, que cae ahora casi un 7% después de que ayer los países productores acordarán incrementar la oferta de crudo. El barril de Brent cuesta ahora menos de $69. Y sumamos una derivada económica más. Hoy el Gobierno ha adelantado los datos de afiliación a la Seguridad Social. Son cifras que solemos conocer siempre a principios de mes, pero que hoy se han publicado como parte de la estadística experimental que ha puesto en marcha el Ministerio de José Luis Escrivá. Es el segundo mes que se publica y apunta a una mejora de la afiliación en todos los sectores, aunque con letra pequeña. Rafa Bernardo. Lo que hace esta estadística experimental es proyectar con los datos de la primera quincena cómo acabará el mes en afiliación, y el resultado, dice el ministro de Seguridad Social, es un nuevo buen dato. 150.000 afiliados más, pero en términos desestacionalizados. Si eliminamos ese tratamiento estadístico, se calcula que el empleo real subirá en unos 110.000 afiliados. La mejora se da en buena parte de los sectores, también en los más golpeados por la crisis, como el turismo, y de momento el aumento de contagios y restricciones no parece haber hecho mella en el empleo, según José Luis Escrivá. No se ven efectos significativos sobre la recuperación del empleo y la salida de trabajadores del ERTE de la quinta ola. Da la impresión de que esta ola está siendo compatible mucho más que las anteriores con el mantenimiento de la actividad económica y singularmente la actividad turística. Los ERTE también van a mejor, se reduce el número de trabajadores en suspensión temporal de empleo. A mediados de mes eran 361.000, 90.000 menos que a finales de junio. Buena parte de ellos en los sectores relacionados con el turismo y con especial afectación en Baleares, donde el 6% de los trabajadores siguen en ERTE, y Canarias con un 9,1%.
El Gobierno ha registrado esta tarde la comparecencia en el Congreso de los nuevos ministros y ministras del Gobierno. Desactiva de este modo el Ejecutivo las peticiones registradas por el Partido Popular. Todos ellos van a comparecer a petición propia. El Gobierno, por cierto, en Consejo de Ministros aprueba mañana la Ley de Memoria Democrática, uno de los proyectos en los que más había trabajado Carmen Calvo. El texto ya tiene el visto bueno del nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y como les venimos contando desde esta mañana en la SER, la ley busca actualizar los contenidos educativos sobre la guerra civil y el franquismo y poner en un primer plano a las víctimas. Adela Molina. La nueva ley sustituirá a la de 2007 y entre sus puntos destacados plantea la actualización de los contenidos educativos sobre la guerra y la represión franquista que se estudian en secundaria, bachillerato y también en formación profesional. En su informe sobre España en 2014, el relator de Naciones Unidas ya reprochó el contenido de algunos libros de texto que presentaban la guerra civil en términos genéricos y con una responsabilidad simétrica de los dos bandos. La nueva norma incluye también medidas de reconocimiento y reparación para las víctimas, entre ellas la creación de 2 días oficiales para la memoria, el 31 de octubre y el 5 de mayo, que será específico para las víctimas del exilio. El anteproyecto de la ley, un primer borrador que se presentó el pasado septiembre, contemplaba también sanciones y hasta 150.000 euros por infracciones muy graves, como destruir fosas o por actos de exaltación del franquismo con menosprecio a las víctimas. Además, se abordaba la resignificación del Valle de los Caídos y la expulsión de los benedictinos de la custodia del monumento. En el Partido Popular, algunos se empeñan en establecer una responsabilidad asimétrica en la guerra civil. Hoy, en un acto en el que participaba Pablo Casado, el exministro de Suárez, Ignacio Camuñas, ha dicho que no hubo golpe de Estado en el 36 y lo ha dicho con la aquiescencia del líder del PP, que además promete derogar las leyes de memoria democrática si llega al Gobierno. Mariela Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Era en la mesa que moderaba el propio Pablo Casado, organizada por la Fundación del PP Concordia y Libertad. Así hablaba Ignacio Camuñas, exministro de Suárez, sentado junto al líder del PP. La guerra civil es el fracaso de todos los españoles. Y si hay un responsable de la guerra civil directamente, es el Gobierno de la República. Y un golpe de Estado no es lo que ocurrió en 1936. Lo siento por lo que opinen otros muchos historiadores. Casado no reconvenía a su invitado y al terminar el acto agradecía a ambos ponentes, Rafael Arias Salgado y a quien escuchábamos, a Ignacio Camuñas, sus consejos y legado en la defensa de España. Bueno, pues qué lujo de ponencias, la de Rafael Arias Salgado, la de Ignacio Camuñas. Y yo os agradezco mucho vuestra colaboración, vuestra labor y legado defendiendo a España, pero sobre todo ese estímulo que nos dais para seguir avanzando en una España mejor. Como dices, en este contexto, Casado se ha comprometido a derogar las leyes de memoria si llega a la Moncloa y sustituirlas por una ley de concordia. Más asuntos. Hoy les estamos ofreciendo nuevos audios del caso Kitchen, el testimonio del perito con el que el exministro Fernández Díaz quiere desacreditar los SMS en los que asegura el exsecretario de Estado Francisco Martínez que el exministro le pidió información sobre el espionaje a Bárcenas, usando un argumento que ya hemos escuchado en otras declaraciones que tienen que ver con el Partido Popular. Dijo que podría ser cualquier Jorge y no el exministro Miguel Ángel Campos. En su intento por desacreditar los SMS que involucran a Fernández Díaz, el perito que el exministro contrató censuró el trabajo de los notarios que protocolizaron esos mensajes remitidos a Francisco Martínez. Concluyó que existían indicios sólidos de que fueron manipulados o que pudo enviárselos cualquiera. O sea, que tal Jorge pudiera ser cualquier persona. Sí, Jorge, Juan, o sea, cualquier persona de la agenda. Ya. Al cual se le ha puesto el nombre de Jorge. Pero las partes desmontaron al perito. El abogado del exsecretario de Estado le recordó que el notario vio en la agenda del teléfono de Martínez que efectivamente los mensajes eran del ministro y el fiscal le acorraló. El perito acabó admitiendo que no podía estar seguro de la manipulación de los mensajes. ¿Puede decir, sin hacer un volcado, que esos mensajes son mensajes creados? Dan indicios. Pero no es lo mismo. Categóricamente no. Bien, no, claro, categóricamente no. No hay más preguntas. Esos SMS han sido la prueba clave de la implicación de Fernández Díaz en la Kitchen. En ellos comunicaba a Martínez la importancia del chofer espía o que el volcado de datos de Bárcenas se había ejecutado con éxito. El Tribunal de Cuentas rechaza el aplazamiento del pago de las fianzas a los líderes independentistas. Una treintena de exaltos cargos, entre ellos Puigdemont y Junqueras, tienen que entregar, por tanto, 5,4 millones de euros antes del miércoles de esta semana. Redacción en Barcelona, Andrea Villoria.
La instructora de la causa considera que el plazo es razonable, así que descarta dar más tiempo a los 34 excargos del Govern, como algunos habían pedido, para que depositen entre todos ellos esos 5,4 millones de euros malgastados, según el Tribunal de Cuentas, en las sedes del Govern en el extranjero, viajes de expresidents y exconsellers o gastos del Diplocat. El plazo acaba el miércoles, así que los encausados tienen 2 días para poner en marcha el plan del Govern, encontrar una entidad bancaria que aporte esa cifra millonaria, mientras la Generalitat hace de contraval con un fondo de 10 millones de euros. Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN y otros 5 países acusan a China de proteger a los piratas informáticos que están detrás de ciberataques como el que se lanzó en marzo contra Microsoft. De momento no se han planteado sanciones contra Pekín, pero este gesto es importante porque es la primera vez que la Alianza Atlántica condena los ataques cibernéticos procedentes del gigante asiático. Corresponsal en Washington, Marta Delvado, buenas tardes. Buenas tardes. Esta vez la condena es coordinada entre los aliados occidentales. Estados Unidos, la Unión Europea, los 30 países de la OTAN y otros gobiernos aliados acusan a China de orquestar una campaña de piratería contra Microsoft que afectó a más de 100.000 servidores de todo el mundo y ocasionó problemas en sistemas informáticos de entidades gubernamentales, empresas, hospitales, universidades, etc. Washington asegura que el Ministerio de Seguridad del Estado de China ha contratado a piratas informáticos y que están involucrados en estas extorsiones, robo de información confidencial y secretos comerciales. La Casa Blanca quiere una estrategia internacional para castigar a estos ciberdelincuentes. Washington no descarta imponer sanciones a China a título individual, pero de momento no ha anunciado ninguna contra la segunda economía más grande del mundo, al contrario de lo que hizo con Rusia en el mes de abril, cuando acusó a Moscú de amparar a los criminales digitales. Hoy, por cierto, 16 grandes medios de comunicación de todo el mundo han publicado que un software de fabricación israelí que se llama Pegasus y que se ha vendido a los gobiernos de medio mundo se ha utilizado por parte de algunos de esos gobiernos para espiar a personas relevantes. México, Hungría o Marruecos lo han utilizado para controlar a periodistas, abogados, activistas e incluso políticos. Los abogados de la empresa que lo ha fabricado no niegan la información, pero sí solo dicen que es inexacta. Corresponsal en Oriente Próximo, Oriol Andrés. A través del programa espía, los estados que eran clientes de NSO Group podían tener total control sobre el teléfono, llamadas, mensajes, fotos, incluso se podía activar la cámara. Entre las personas afectadas hay por lo menos 85 activistas de derechos humanos, 65 ejecutivos de empresas y más de 600 políticos y altos funcionarios, incluidos presidentes, jefes de gobierno y ministros. También hay 189 periodistas, entre ellos el español Ignacio Zembrero, probablemente a petición de Marruecos, según indica la investigación. Sin embargo, el consorcio Forbidden Stories, junto a Amnistía Internacional, accedieron a una lista de más de 50.000 números de teléfonos que los clientes de NSO Group habían marcado como objetivos potenciales. Según la investigación, entre los estados que usaron el software Pegasus había Marruecos, Arabia Saudita, India o México, Azerbaiyán, Hungría o Ruanda. La firma israelí ha asegurado que la investigación está llena de suposiciones erróneas y teorías no corroboradas, mientras la Unión Europea, por vía de Ursula von der Leyen, ha asegurado que de ser verdad las revelaciones sería absolutamente inaceptable. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.